Más bien quisiera, o sea, no funciona de todas maneras. Yo más bien quisiera hacer algunos comentarios generales y rápidos, cortos, y desde luego comenzar con lo que nos corresponde a los que somos más antiguos, por no decir más viejos en este grupo, hablando del principio de esto. En realidad no son 10 años, son muchos más años. El descubrimiento de Camisea empieza, como dijo Daniel Jocama, cuando se firma el año 81 el contrato de exploración con Shell. Después de un periodo en el cual el país había también caído en una situación de divergencia y de poca atracción posible hacia los grandes, las famosas 7 hermanas, los grandes contratistas y exploradores de petróleo del mundo. Este proceso de recuperación lo inició el presidente Belaúnde y Pedro Pablo Kuczynski, a la sazón ministro de Energía y Minas, fue el que firmó el contrato del año 81. Entonces, tenemos más de 30 años en este proyecto. Desde luego, el proceso ha sido marcado por una serie de cambios. Acá se han mencionado varios, y una serie de oscilaciones de naturaleza política y de naturaleza institucional y tecnológica, ¿no? Yo quisiera también compartir algunas, más bien, anécdotas o experiencias. Recuerdo que cuando se firmó el contrato, el que intervino en la negociación fue nuestro desaparecido y muy respetado amigo petrolero, el ingeniero Felipe Sonda y Beltrán, por ese tiempo vicepresidente del Consejo Nacional de Energía que existía, y fue el que negoció el contrato con Shell. Y naturalmente lo que se quería era encontrar petróleo, hidrocarburos líquidos. Y por eso todo el articulado, el wording del contrato, no preveyó en ninguna parte el gas. Y el mismo Felipe Pipo me contó en una ocasión cuando yo era ministro, me dijo, mira, llegamos a un momento en que, y si aparece gas, ¿qué hacemos? Entonces, simplemente le agregaron una cláusula. En el caso de que se encontraran hidrocarburos gaseosos, las partes se pondrán de acuerdo y firmarán el contrato. Entonces, esas partes se pusieron de acuerdo, es verdad, pero como ya se han narrado, estos acuerdos tuvieron apogeos y perigeos, tuvieron situaciones de acercamiento y de divorcios terribles, vinculados generalmente a 2 factores, diría yo, a la política y a los intereses y condiciones empresariales. Porque, primero, la política. El gobierno de Alan García decide optar por una línea socialista en su primera versión, desde luego. La segunda fue el polo opuesto, naturalmente. Y entonces, en esa versión, controla precios, cierra el país, llega a venderse en el Perú, como también se ha citado con algún ejemplo, el kilovatio hora a menos de 5 centavos de dólar. Por lo tanto, facturar, emitir el recibo, era más caro que cobrar. Era más fácil, habría sido más fácil regalar la energía eléctrica. En esas condiciones de control era muy difícil promover ninguna inversión en el Perú. Pero además de eso, políticamente el año 86 había sido la izquierda ganadora de las elecciones municipales y amenazaba con que, entrando al gobierno, iba a rescindir cualquier contrato entreguista que suscribiera el Estado con estos pulpos petroleros como Shell y compañía. Ante ese escenario, Alan García y su gobierno, con ese escenario político-económico, con el cierre de las fronteras, los precios controlados, la falta de inversión y la amenaza de la izquierda de que iba a encarcelar al mundo entero, naturalmente rompió el contrato. Porque el contrato fue roto más por acción del Estado que por acción de la Shell. En la segunda versión, durante la época del presidente Fujimori, que ha narrado Daniel, yo tengo la impresión de que fue al revés. Ahí los intereses del Perú estuvieron razonablemente bien conducidos por el gobierno en ese momento. Se plantearon las opciones que se han descrito acá, pero ¿qué ocurrió? El inversionista privado, en este caso Shell, estaba interesado en una condición distinta. Trató de aprovechar unas debilidades institucionales que tenía el Perú, pero sobre todo, en el mundo global del petróleo, no le interesaba entrar al gas en Latinoamérica. Acababa de suscribir un gran contrato de alianza con Gazprom, el primer productor del mundo de gas. Y esa alianza de Shell con Gazprom
era un competidor directo en la cartera de inversiones de esa empresa que hizo que perdiera interés. Una de esas, demostración de ese viraje de su foco de inversiones fue levantar las inversiones en el presupuesto en el Perú de 2.000 a 2.500, a 3.000 y a 4.000 millones de dólares. Entonces, en el mundo del petróleo hay una conjunción de intereses, naturalmente. Hay una concurrencia, diría yo, de intereses, que justamente el Estado del país debe manejar, y debe manejar orgánica, racionalmente y, por supuesto, con sentido de futuro y con sentido de patria. Yo creo que en el Perú, a la larga, ha ocurrido eso. Nos hemos demorado, pues, los 35 y pico de años hasta llegar al punto en que ahora estamos. Ha faltado esa institucionalidad. Hemos vivido avatares económicos terribles, circunstancias sumamente difíciles. Por ejemplo, durante la época del gobierno del presidente Belaúnde, del 83 vino el Niño y se destruyó la infraestructura productiva del Perú. El país no era un agente tampoco que pudiera merecer los créditos y los financiamientos externos. Sin embargo, se hizo un gran esfuerzo y se empezó a lograr una inversión. Se rompió eso los años 86, 87, 88 hasta el 90. El 90, el país tuvo que salir de esa situación y volver a construirse. Ahora, creo que estamos en una posición expectante. Creo que el Perú ha vivido estas experiencias, conoce cómo debe conducirse, conoce que no es tampoco posible entregar los recursos naturales libremente y sin una negociación que defienda los recursos, los intereses del Perú a las empresas o a los inversionistas privados. De lo que se trata es de conseguir la inversión privada, desde luego, la de riesgo particularmente, optar por mecanismos de control adecuados de precios, tener, acá se ha dicho una cosa que es fundamental, tener una política de precios de mercado de los combustibles. Sin eso, si cerramos el mercado nacional y empezamos a vender, como en otros hermanos países de América Latina, a regalar la gasolina o a regalar la energía eléctrica, a la larga o a la corta, pagamos la cuenta. Esa es otra experiencia que acá se tiene que recoger. Y finalmente, creo yo que la institucionalidad y la permanencia de las personas, la permanencia de los que tienen el conocimiento, el know-how, el expertise, como se dice, con perdón de la bachafería pseudo-inglesa, bueno, pues los que tienen todo eso tienen que permanecer al mando y en el manejo de la cosa pública. Yo no reclamo para mí mismo, pero acá hay personajes como Luis Ortigas, que ha vivido toda la vida en el petróleo. Es un ejecutivo que ha sufrido y que, como los 4 que estamos acá, hemos sido acusados por la Contraloría, cuestionados, algunos enjuiciados, algunos todavía tienen juicios. Todos, los 4 que estamos acá, los 5 que estamos, ¿también tú? También tú. Hemos tenido que responder por haber entregado los recursos energéticos del Perú, ¿no?, a estos monstruos imperialistas. Pero no ha sido así. Lo que ha sido más bien es que hemos sabido defenderlo. Lo que falta es mantener continuidad, mantener institucionalidad del Estado, políticas coherentes, apertura, transparencia y, por cierto, democracia. Muchas gracias.